Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una tendencia de diseño que está dando mucho que hablar, el estilo Japandi. Sí, es una fusión, muy curiosa, la verdad. Tenemos aquí varias guías, análisis de gente experta en interiorismo que lo explican bastante bien. Y es que mezcla, pues eso, la calma, el minimalismo japonés con esa filosofía tan especial, el wabi-sabi. Ajá. Y por otro lado, la funcionalidad, la calidez del diseño escandinavo. Hige, pero a su manera. O sea que el objetivo es conseguir espacios tranquilos, ¿no? Exacto. Tranquilos, funcionales y muy conectados con la naturaleza. Eso es clave. Suena a equilibrio. Delicado. Porque, a ver, lo japonés puede ser muy sereno, casi zen, ¿verdad? Sí, muy contemplativo. Y lo escandinavo busca más el confort, esa sensación acogedora. ¿Cómo se unen? Pues ahí está la magia, digamos. Comparten cosas importantes. El minimalismo, el menos es más. Vale. El respeto por los materiales naturales, la artesanía. La influencia japonesa pone esa calma, esa valoración de lo imperfecto. Lo del wabi-sabi que comentabas. Eso es. Que no es buscar lo defectuoso, ojo. Es apreciar la historia, la mano humana, una cerámica hecha a mano con sus pequeñas marcas. Entiendo. No es que esté roto, es que es auténtico. Tiene como una historia detrás. Justo. Y el lado escandinavo, pues aporta la funcionalidad pura y dura. La comodidad. La comodidad práctica, la luz. Piensa en muebles bien hechos, útiles, espacios para vivirlos de verdad. ¿Y al final qué sale? Pues ambientes que son minimalistas, sí, pero a la vez muy cálidos, acogedores. Quitas lo que sobra para quedarte con lo esencial. Simple, pero con alma. Hablemos de cómo llevar esto a la práctica. Los colores, por ejemplo. Se habla mucho de neutros. Sí. Pero ¿cómo evitas que quede, pues eso, soso o frío? La clave es la calidez de esos neutros. No es blanco nuclear, ¿sabes? Son más bien cremas, beige, tonos tierra suaves. Ah, vale. Que se mezclan con los grises claros, los blancos luminosos típicos escandinavos. Y luego, para dar un poco de chispa, el contraste. ¿Te refieres a esos toques de negro o madera oscura que se ven a veces? Exacto. Puntos estratégicos. El marco de una ventana, una lámpara, quizá una silla. En negro, gris oscuro o maderas como el nogal. Le da profundidad, ¿no? Eso es, profundidad visual. Y a veces, muy de vez en cuando, algún pastel muy apagado. Un verde musgo, un azul pálido. Pero siempre con mucha calma, sin estridencias. Y los materiales, me imagino que son fundamentales para esa sensación natural y cálida. Importantísimos. La madera es la reina. Claro. Maderas claras tipo roble, fresno, muy nórdicas, pero también más oscuras, o bambú, que dan el toque japonés. Se mezclan. Sí, se mezclan. Y con piedra natural y muchas fibras. Lino, algodón, yute, ratán. La textura es lo que da vida al minimalismo, lo que invita a tocar. Incluso texturas que no son perfectas, ¿verdad? Como un hormigón pulido o una madera con la veta muy marcada. Justo. Ahí está otra vez el wabi-sabi. Se valora la cerámica artesanal, un textil tejido a mano, el papel washi en las lámparas que da una luz súper suave. Qué bonito eso. Son esos detalles que dan carácter. Calidez táctil. ¿Y los muebles? ¿Cómo son en Japandi? Imagino líneas rectas, funcionales. Sí, líneas limpias, funcionalidad por encima de todo. Pero se combinan formas geométricas, más escandinavas, con otras más orgánicas, más suaves, de aire japonés. Más curvas, quizá. Curvas suaves, sí. Y muebles bajos. Es muy típico. Conectan con la tierra, es una sensación diferente. Y pocas piezas, entiendo. Pocas piezas, pero buenas. Calidad antes que cantidad. Muebles bien hechos, que duren, funcionales. Y con tan pocas piezas, ¿cómo se decora? Para no llenar todo de cosas y romper esa calma. Con intención. Esa es la palabra. Intención. Cada objeto tiene que tener un porqué. O ser útil, o tener un significado especial para la persona. Nada de acumular por acumular. Vale. Puedes tener elementos de confort, como mantas de lana, cojines, muy nórdico, ¿no? Y combinarlos con piezas artesanales, un jarrón especial, una bandeja de madera. Más japó. Siempre buscando lo auténtico. La naturaleza también es importante, he leído. Pero... sin pasarse. Exacto. No es poner una jungla en casa. Claro. Es integrar la naturaleza, pero con mesura.
una o dos plantas, pero bien elegidas, esculturales, con formas interesantes. Que aporten vida. Eso, que aporten vida sin agobiar. Y luz, muchísima luz natural, ventanas despejadas, cortinas ligeras que filtren la luz. Todo esto nos lleva a una idea de espacio y orden, ¿no? Como parte de la filosofía. Totalmente. Los espacios Japandi son aireados, se respira, hay buena circulación. Despejados. Muy despejados. Y el orden no es solo por estética, es casi mental. Ayuda a la calma. Eliminar lo que no necesitas te deja espacio para relajarte. Es un estilo que busca la calma fuera para encontrarla dentro, podríamos decir. Sí, exactamente. Calma exterior para fomentar la calma interior. Entonces, para resumir un poco, el Japandi no es solo una moda, es como una filosofía de diseño. Eso es. Que busca equilibrar el minimalismo con la calidad, la función con la serenidad. Y siempre conectado a lo natural, a la artesanía. Valorando la simplicidad, la calidad y esa belleza de lo imperfecto. Exacto. Y quizá, como reflexión final, podríamos pensar si este enfoque Japandi, esto de elegir con intención, valorar la calidad, apreciar lo natural, lo hecho a mano, si no podría servirnos de guía más allá de la decoración, en cómo consumimos, en cómo vivimos en general. Buscar un poco más esa esencia, ¿no? Es una idea interesante para quedarse pensando. Muchas gracias.